Buen día, profesor Elber Darwin Sánchez González, compañeros y todo aquel que esté visualizando este video. El día de hoy les vamos a presentar nuestro proyecto que trata en cómo hallar la fuerza necesaria en términos de la masa de un cuerpo para generar movimiento en superficies inclinadas concretas con diferente rugosidad. Para dar inicio a esta sustentación, vamos a intentar explicar de lo que trata nuestro proyecto. En el presente ensayo, buscamos calcular la cantidad de fuerza perpendicular aplicada a un cuerpo independientemente de la masa que éste posea. Los cálculos que se realizarán tienen como fundamento teórico la primera y segunda ley de Newton, así como también el análisis de la fuerza de rozamiento, que surge por el desplazamiento de un cuerpo sobre una superficie. En primer lugar, vamos a intentar definir lo que es el rozamiento, ya que es parte esencial de lo que consta este proyecto. La fuerza de rozamiento se opone al movimiento de un bloque que desliza sobre un plano. Además, la fuerza de rozamiento es proporcional a la fuerza normal que ejerce el plano sobre el bloque. La fuerza de rozamiento no depende del área aparente del contacto. Estas tres conclusiones fueron obtenidas debido al estudio de dos personajes muy importantes, entre ellos Leonardo da Vinci, que dedujo las leyes que gobiernan el movimiento de un bloque rectangular que se desliza sobre una superficie plana. A su vez, en el siglo XVII, Guillaume Amontons, físico, redescubrió las leyes de rozamiento, estudiando el deslizamiento seco de dos superficies planas. El científico francés Coulomb añadió una propiedad más, que consta en que una vez empezado el movimiento, la fuerza de rozamiento es independiente de la velocidad. Procedemos a hacer una breve explicación sobre el rozamiento por contacto. Como se puede observar, tenemos dos figuras. En la primera figura, se observa cómo la superficie más pequeña de un bloque está situada sobre un plano. En el dibujo que se sitúa en la parte superior, veremos un esquema de lo que se vería en un microscopio. A partir de esto podemos decir que existen grandes deformaciones de los picos de las dos superficies que están en contacto, por lo que podemos decir que por cada unidad de superficie del bloque, el área de contacto real es relativamente grande. Basándonos a la imagen que se encuentra en la parte inferior, podemos observar que la superficie más grande del bloque está situada sobre el plano. El dibujo nos va a mostrar ahora que las deformaciones de los picos en contacto son ahora más pequeñas, porque la presión es aún más pequeña. Por lo tanto, podemos decir que un área relativamente más pequeña está en contacto real por unidad de superficie del bloque. Como el área aparente en contacto del bloque es mayor, se deduce que el área total de contacto es esencialmente la misma en ambos casos. Se decidió iniciar planteando dos casos generales, donde un cuerpo de masa m está en una superficie plana y también en una superficie con un ángulo de inclinación. Luego analizaremos de forma general todas las fuerzas que intervienen en estos sistemas, realizando un diagrama de cuerpo libre. Seguidamente se analizará el comportamiento de estas fuerzas mediante una desigualdad que se tiene que cumplir para que el cuerpo comience su movimiento. Aplicando las leyes de Newton, se resolverá esta inecuación para dar así la condición que debe tener para la fuerza F si es que se quiere mover el cuerpo, donde este resultado se empleará para calcular la fuerza que se necesita para mover un cuerpo en varios casos prácticos, usando diferentes superficies que se expondrán más adelante. Como sabemos, la primera ley de Newton, o la ley de la inercia, manifiesta de que un objeto en reposo permanece en reposo, o si está en movimiento, permanece en movimiento a una velocidad constante, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Como se puede visualizar en el siguiente ejemplo, en un partido de fútbol la intención es anotar la mayor cantidad de goles. Cuando un balón es golpeado por la pierna de un jugador en dirección hacia la portería, el balón en movimiento por su inercia va a seguir el viaje hacia el arco. Sin embargo, si este movimiento resulta ser afectado por la intervención del portero, el balón podría o detenerse o
ir hacia otra trayectoria. Por lo que podemos decir que en ambos casos se cumple la primera ley de Newton. En el primer caso, la pelota se encuentra en estado de reposo. Ese estado de reposo es afectado por la intervención del jugador. Y en el segundo caso se puede observar que la pelota se mantiene en un movimiento constante, que podría ser afectado por la acción del arquero. La fuerza sería el empujón o el jalón que éste emplearía sobre el objeto por otro objeto. La segunda ley de Newton es considerada una de las más importantes en cuanto nos permite establecer una relación numérica entre las magnitudes fuerza y aceleración. En este caso, esta manifiesta que la aceleración que toma un cuerpo es proporcional a la fuerza neta externa que se le aplica. Continuando con el desarrollo del proyecto, en el primer caso general tenemos un cuerpo colocado en una superficie con un ángulo de inclinación respecto al horizontal de 0 grados, que se le aplica una fuerza F como se muestra en la figura, en donde se nota que la normal es igual a la masa por la gravedad. La gravedad es considerada como 9,81. Además, haciendo un análisis de la fórmula de la fuerza resultante igual a la normal por el coeficiente de rozamiento, podemos decir que la fuerza de rozamiento es igual a la gravedad, que en este caso es 9,81, multiplicado por el coeficiente de rozamiento por su masa. En el segundo caso general, se tiene un cuerpo colocado en una superficie con un ángulo de inclinación respecto al horizontal al cual se le aplica una fuerza como se muestra en la figura, en donde podemos notar que la normal es igual a la masa por la gravedad por el coseno del ángulo. Además, despejando la fórmula de la fuerza resultante igual a la normal por el coeficiente de rozamiento, obtenemos que la fuerza resultante es igual a 9,81 por la masa por el coseno del ángulo por el coeficiente de rozamiento. Los materiales a utilizar son el teflón sobre acero, cobre sobre vidrio y caucho sobre cemento seco. A partir de estos tres materiales a estudiar reemplazamos en la fórmula antes planteada. De la misma forma, reemplazamos la fórmula antes encontrada para estos tres casos particulares, con un ángulo de 30, 45 y 60 grados. En ambas fórmulas se presentó una desigualdad para poder obtener los resultados de fuerza. Estos son los resultados de cada uno de los materiales en contacto. A su vez, reemplazando con la segunda fórmula en los tres casos particulares con los ángulos 30, 45 y 60, estos serían los resultados de sus fuerzas. Finalmente, en los resultados de este ensayo se pudo calcular la fuerza que se necesita para mover un cuerpo en varios casos prácticos, usando diferentes superficies sin tener en cuenta la masa que éste posea. Cada uno de los cálculos que se realizaron tienen como fundamento teórico la primera y segunda ley de Newton. Esperando que hayamos podido aclarar cada una de sus dudas, concluimos este ensayo diciendo de que nos ha ayudado muchísimo a perfeccionar nuestras habilidades matemáticas y físicas que se necesitaron para calcular la cantidad de fuerza, también en los distintos temas desarrollados por nuestro docente, incluyendo el desarrollo de nuestras capacidades de reflexión. Muchas gracias.